Muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de nuestro diario digital de noticias Cusco Post. Mi nombre es Catherine Mendoza y hoy día, como todas las semanas, vamos a conversar sobre la realidad nacional. Para hoy hemos invitado a la periodista de amplia trayectoria, Mabel Cáceres. Ella es directora periodística del portal digital El Búho, quien también es miembro de nuestra red de medios regionales del Perú. Muy buenas noches, Mabel, bienvenida. Catherine, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos, Mabel. Bueno, vamos a empezar comentando un poco para que nuestros seguidores también amplíen un poquito su visión sobre los temas de coyuntura nacional. Eh, la semana pasada estuvo muy agitada la política en el Perú. Por ejemplo, empezamos con este tema de los audios de María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, pero el domingo pasado ningún medio de comunicación tocó este tema. ¿Qué te parece a ti esta situación en cuanto a los audios que han sido ocultados prácticamente por la prensa nacional? Bueno, tal como ocurrió durante la campaña electoral, eh, creo que se mantiene esta división, esta polarización política en la que un sector que es muy opuesto, radicalmente opuesto al gobierno de Pedro Castillo, pues trata de minimizar el gobierno, de no reconocer su victoria. Y este grupo político tiene el apoyo o usa a los grandes medios de comunicación de Lima como sus voceros. Esto eh, es obvio, diría yo, no solo a través de este hecho que tú mencionas, que no tocaron durante el fin de semana una revelación periodística que perjudica a una figura que representa a este sector político de oposición, ¿no? Que en este caso es María del Carmen Alba, quien sería, en caso de vacarse a Pedro Castillo y muy probablemente, si eso ocurre, también a Dina Boluarte, sería María del Carmen Alba quien tendría que asumir en su condición de presidenta del Congreso la presidencia del Perú, la cabeza del Ejecutivo también. Entonces, desde ese punto de vista, pues no, a este sector no le conviene que María del Carmen Alba quede mal y los medios de comunicación que son muy alineados al pensamiento político así lo reflejan, en este caso no dándole ninguna importancia no solo a los audios, sino a la reunión que hubo, ¿no? En este hotel Miraflorino con uno de los temas de agenda, tal vez no sería el único, pero por lo menos era uno de ellos, ver las vías para vacar al presidente, algo que no es nada secreto porque desde el día 1 de este gobierno se busca esa vacancia, ¿no? Así es, Mabel. Hay realmente un conflicto entre poderes que nos está dejando de lado a la población y aunque parece que ahora hay una tregua, pero en realidad la guerra está, ya parece una guerra fría, ¿no? Está por dentro. Pero voy a poner ahorita yo un video que ha producido la red de medios regionales en donde nos va a ilustrar, por ejemplo, después de estos audios, salió pues el premier Aníbal Torres a hacer unas declaraciones que resultaron controversiales, pero también dentro de lo que dijo en esta conferencia de prensa que ofreció junto a todo el gabinete de ministros, mandó pues entre comillas, vamos a decir, un mensaje de amistad, ¿no? Como dijo ya, pongamos tregua porque ustedes han hecho tales cosas como oposición y ya, el pueblo está advertido y bueno, si ustedes quieren, trabajamos y si no, no. Vamos a recordar un poquito de ese video, Mabel, te invito a verlo. Bien. Nombrado, habría promovido una agencia, una especie de agencia de empleo desde la institución a quienes apoyaron al presidente Castillo. Señorita periodista,
Las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. Sin embargo, en los últimos días se ha puesto a descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de la oposición con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para finiquitar la forma de cómo se puede sacar al presidente de la República. Este hecho no es sino la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales y desde un inicio se dedicaron a desestabilizar al gobierno. No solo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Están advertidos de este plan que ha sido puesto al descubierto. Estas acciones son productos, por supuesto, de un sector minoritario del Congreso. Acciones que, como he señalado, atentan contra el Estado de Derecho, atentan contra la democracia, contra la gobernabilidad y tratan de desacreditar al Perú ante la comunidad internacional, ¿no? Sobre los otros temas vamos a hablar en cualquier momento, sobre todos los temas que ustedes deseen. Nosotros vamos a contestar todas sus preguntas. Pero, señorita que está dirigiendo, ¿no?, aquí este acto, ha debido indíquelo a los periodistas que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado hoy. Bien, ahí está Aníbal Torres pues planteando también su posición, ¿no? Porque justamente este gesto que tuvo Aníbal Torres de decir no respondo ninguna otra pregunta a pesar que habían cuestionamientos al ministerio, ¿no? Porque justamente se cuestionaba esa vez al ministro de Transportes y Comunicaciones por por supuestos actos de corrupción al interior, ¿no? Y no quiso responder este tema. Entonces, ¿qué te pareció a ti, Mabel? ¿Te parece prudente que haya hecho esto Aníbal Torres y con los subsecuentes hechos que han pasado a partir de este discurso? ¿Crees que realmente fue una jugada que valió la pena que haga esto Aníbal Torres? Pues no sé si valió la pena para los objetivos del gobierno, ¿no? Pero creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se han dado cuenta que se han excedido, porque ambos poderes se han excedido. Aníbal Torres es confrontacional y su figura y su actuar y sus argumentos han sido útiles, han sido necesarios incluso y han sido oportunos durante la campaña electoral, la narrativa de fraude y todo esa, ¿no? Pero ya hemos pasado a una segunda etapa en la que el país exige a sus políticos que gobiernen, que trabajen, que le den estabilidad al país. O sea, esta confrontación política ya ha hartado a las personas. Entonces, yo creo que a raíz de las encuestas que se publicaron el fin de semana, donde el presidente Pedro Castillo cae significativamente en su aprobación, ha sido efectivamente un sacudón al Ejecutivo y se han dado cuenta porque de este Aníbal Torres al que salió días después hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, eso ha sido después. Y lo mismo los congresistas que estaban en este afán de la vacancia, al verse descubiertos por la publicación que salió el viernes pasado y
luego, al ver reflejado la opinión pública contraria a esa actitud, que también se ha visto en las encuestas, porque si Pedro Castillo ha caído tremendamente en popularidad, el Congreso ya ni se diga, ¿no? Entonces, ambos poderes se han dado cuenta que esa confrontación los está llevando a la perdición, a ambos, y que nadie gana con eso. Por lo tanto, lo que han hecho es, tragándose sapos y culebras, conversar, porque ha habido evidentemente una conversación, ha salido en una conferencia de prensa María del Carmen Alba a decir que invitaba al gabinete y que no tenían ninguna intención de vacar, y se comprometió a que no iba a haber pleno incluso, ¿no es cierto?, hasta el 4 de marzo. Y luego salió Aníbal Torres y sus ministros en el mismo tono conciliador, pidió disculpas y tal. Es obvio que al darse cuenta que esta confrontación los iba a hacer perder a los dos, porque ya este lema de que se vayan todos se está generalizando en la opinión Y pública. fue tendencia esa vez, ¿no? En redes sociales, ese día fue Efectivamente. ya, que se vayan todos. Ya, es que es la única conclusión, ¿no? Razonable, porque si van a seguir peleando como lo están y no pensando en el país, obviamente se tienen que ir todos. O sea, el Congreso hizo muy mal su cálculo, que piensa que puede vacar y quedarse. Eso está claro, y ahora se han convencido de que eso no va a ocurrir. Entonces no les queda otra que tratar pues de dar una imagen de que son responsables, que van a escuchar. Y lo mismo el Ejecutivo pues ha pedido disculpas, incluso a Aníbal Torres, ¿no? Y va a intentar mejorar su imagen, pero digamos, esa actitud que es lo racional, lo que correspondía, yo francamente dudo que sea consecuente en el tiempo, ¿no? Claro. Va a haber cualquier cosa y esa tregua se va a terminar por romper, eso creo. Y mira, personalmente a mí me hace dudar una cosa, ¿no? Justo ahorita también te voy a invitar a ver este video, también producido por la red de medios regionales, que es cuando sale María del Carmen Alba a decir, pues, con un tono de voz totalmente suave, un tono de voz que parecía que nos estaba acurrucando a la población, a decir que su intención no fue generar ningún conflicto. Inclusive en un momento dijo, lo que pasó en esa conversación privada fue solamente una conversación y nada más, ahí quedó, ¿no? Y también habló de la alcaldesa de Ocoña, de Arequipa, de tu región, ¿no? Y dijo, qué bueno, que después de terminar ese encuentro fallido, vamos a decirlo así, ese encuentro, ¿no? Que tuvieron, en el que María del Carmen se exaltó, porque visiblemente se exaltó ella, porque la alcaldesa yo personalmente no la vi exaltada, ¿no? Estaba como cualquier político hablando, ¿no? Frente a un micro, y ella dijo que le pidieron disculpas a ella, la alcaldesa, ¿no? Entonces, todo sonó tan raro, y ahora te voy a invitar a ver y luego vamos a analizar, porque tú conversaste con la alcaldesa, y la alcaldesa pues dijo en qué momento a mí me pidió disculpas o yo le pedí disculpas a la señora. A ver, vamos a ver ese videito para recordar. Disculpas de cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión. Yo le dije, ¿qué pasó? Estaba de mal humor, ¿qué pasó? No, no te preocupes, le dije, todos tenemos nuestros días. No, lo que pasa es que yo tenía ese tema de la norma de la ley, no la tenía clara, ya la entendí con la explicación de todos los congresistas, le agradezco mucho, sé que usted va a apoyar este tema, confiamos en usted, me pidió una foto y todo fue muy bien, y nos fuimos abrazados de aquí. Ella dice que usted le pidió disculpas. Yo le voy a decir que presente también el audio o el video que yo le pedí disculpas. Que lo presente si es así como ella dice. La verdad, yo rechazo totalmente, porque la noto una persona muy altanera, con una actitud altanera. Yo veo como que fuera, yo me he sentido discriminada, creo que porque
somos provincianos los alcaldes que estábamos ahí, y pensaba que son de repente personas así como que fuéramos sus trabajadores. Ustedes lo han visto, la manera en que me ha hablado. Bien, ahí estamos viendo justamente pues la señora presidenta del Congreso dice pues que me ha pedido disculpas, ha entendido, por fin entendió, ¿no? O sea, la que tenía que entender era la alcaldesa, ¿no? Entonces, todo este clima, ¿no te parece un poquito sospechoso, Mabel, a ti? ¿Qué crees tú? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué habrá detrás, no? Bueno, como te decía, lo que hay es la necesidad de que se queden todos, ¿no? O sea, si la población ya estaba harta y dijo, ya, basta, se van todos, entonces ellos han dicho, no, no, no vamos a pelear ya, ¿no? Ya vamos a portarnos bien, em, ¿no? Queremos quedarnos porque estamos trabajando, más o menos, ¿no? Esa es, digamos, la traducción al cambio de actitud. Y ahora, pues, ese tono suave y donde dice que se fueron abrazadas, ese evidentemente, pues, en esa idea de mejorar su imagen ante la opinión pública, porque esa actitud, ese video que se propagó sobre cómo le habló a la alcaldesa y cómo les habló a los alcaldes, en general ese grupo de alcaldes que había ido al Congreso de la República, pues está teniendo un efecto importante, ¿no? En la opinión pública. Y siendo, reitero, la figura de la oposición presidenciable, la que iba a reemplazar a Pedro Castillo, pues es parte de, por eso se ha caído un poco la vacancia, ¿no? Porque entre Pedro Castillo y María del Carmen Alba, pues no hay unanimidad, por lo menos para decir ya sí que se vaya Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso, ese video, esa actitud que se le vio a María del Carmen Alba, la soberbia, la arrogancia, el clasismo del que hace gala, ¿no? En ese video le ha cobrado, pues entonces ahora está tratando de mejorar su imagen, pero en base a mentiras, porque claramente miente en este video que hemos visto, miente cuando dice que se han ido abrazadas, porque eso no se lo cree nadie, ¿no? O sea, que se han ido abrazadas, se habrán simulado un abrazo para la foto, que es diferente, ¿no? Eso porque todo el mundo simula, los políticos, no todo el mundo, simulan abrazos, ¿no? Como el que se dio con Valdemar Cerrón, o alguien cree que Valdemar Cerrón y María del Carmen Alba se han dado un abrazo sincero, de cariño, de fraternidad, ¿no? Ese es para la foto. Entonces, cuando ella habla así de la alcaldesa, miente en toda la línea, ¿no? Y la alcaldesa la ha desmentido, ¿no? Entonces, claro, pero también ha jugado un papel importante la denuncia constitucional que ha hecho la ministra Betsy Chávez, ¿no? Porque después de esto yo escuché que salió un congresista de oposición a decir pues que les preocupa mucho que hayan presentado esa denuncia constitucional y tan bien hecha. Entonces parece que ahí ha habido, ¿no? Como en el ajedrez, un jaque mate, ¿no? Bueno, no estoy segura, ¿sabes por qué? Porque una denuncia constitucional tiene que ser aprobada, tiene que verla el propio Congreso en la comisión permanente. Y ellos tienen mayoría en el Congreso. Y no es la única denuncia que se ha hecho contra Alba. Hay por lo menos 3 denuncias, ¿no? Pero yo estoy segura que ninguna va a pasar, ¿no? Porque la oposición tiene mayoría en el Congreso indiscutible, ¿no? Están en los 81 votos, o sea que no es poca cosa, ¿no? Pero sí le hace daño en el sentido de la opinión pública. En el Congreso no va a pasar, no creo que pase, van a desestimarla, porque es un tema de votos y punto, no hay más discusión. Pero sí le hace daño que haya varias denuncias, y porque es una forma, al hacer una denuncia es una forma de enfatizar el hecho, ¿no? De estar ahí recordando que esta señora la maltrató así, que habló de esta manera, o que se reunió
con un grupo de golpistas. Entonces, todo eso a su imagen le hace muy mal. Y una denuncia es una forma de ponerlo en blanco y negro y poder recordarlo a cada momento. Entonces, en ese sentido, claro, no les conviene, no quieren, preferirían que las retiren, en fin, ¿no? Pero no por los efectos que realmente pueda surtir en la realidad esas denuncias, porque como digo, no van a pasar en el Congreso, ¿no? Claro, y justamente, mira, después de este hecho, justo este día, en Cusco, pasó esto, te cuento ahora. Vamos a ir comentando sobre las imágenes. Salió también una encuesta sobre la aprobación de Pedro Castillo en el sur del Perú, ¿no? Y pues bajó la aprobación de Pedro Castillo, pero sigue alta la aprobación de Pedro Castillo en el sur. Y todos nos sorprendimos al ver pues una tarde que inclusive bajo la lluvia hubo esta expresión, ¿no? De este grupo que se hace llamar el Colectivo Democrático del Sur, ¿no? Ellos estaban ahí 6 gatos. pidiendo, ¿no? Que la vacancia, que renuncie de una vez Pedro Castillo, pero eran pocas personas, ¿no? Y algunos seguidores, cuando publicamos este video, comentaban, ¿no? Y decían, nosotros nos acercábamos a decirles, Pedro Castillo ha ganado democráticamente, y nos decían, ¿tú qué sabes de democracia? Son unas personas que nos están discriminando hasta con su forma de ser. Entonces, ¿tú crees que realmente el Perú se esté dividiendo a tal punto que no solamente esto va a lo político, sino también ya se está llegando pues a tratar mal entre grupos humanos? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, la confrontación política y la polarización en contextos electorales entre grupos políticos de derecha y grupos políticos de izquierda, digamos, es algo natural en una democracia, ¿no? Porque hay siempre diferencias de opinión y, o sea, la izquierda y la derecha existen desde antes de la Revolución Francesa cuando adquieren ese nombre, ¿no? Pero lo que está pasando en nuestro país va más allá de eso. Lo que está pasando en nuestro país es que lo que hay es una división por estratos sociales. La política encarna eso, pero lo que hay es una falta de integración entre ciudadanos y básicamente separados por las clases sociales. Esto está evidenciando lo jerarquizada que está nuestra sociedad y cómo es que las clases altas, por ejemplo, no pueden aceptar, no les cabe en la cabeza ni en el corazón, ¿no? No hay forma de que puedan asimilar y aceptar que el presidente de la República sea un campesino, sea un hombre de rural, que no habla bien, que va con su sombrero, en fin, ¿no? Que nombra ministros como Guido Bellido, sin tomar en cuenta, digamos, las observaciones legítimas que haya si profesa alguna idea violentista o si tenía la capacidad profesional, el bagaje cultural y técnico para el cargo que se le dio en cierto momento de presidente del Consejo de Ministros. Más allá de eso, esa es una discusión aparte. El principal objeción es que era pues un cholo, ¿no? O sea, es eso, que no podían aceptar su figura, ¿no? Entonces, eso es lo que está primando. Y eso es lo lamentable, porque el Perú es un país que no ha logrado integrarse como una nación. ¿Qué quiere decir una nación que tiene intereses comunes, sueños comunes, una cultura común? Y en el Perú, pese a que estamos cumpliendo 200 años de república, no nos hemos integrado.
los de arriba con los de abajo, los de la selva con los de la costa, ¿no? O con los de la Amazonía. Entonces, ahora la política está encarnando eso porque estos grupos sociales que actúan a través de determinados grupos políticos han sentido en riesgo su posición en la sociedad, sus privilegios. Entonces, por eso es una reacción virulenta, una reacción pues más allá de lo político. Ahora, también hay que decir que sectores de la izquierda radical, como son los de Perú Libre, creen que ganar las elecciones les da derecho a usufructuar del tesoro público, de los bienes públicos, de los cargos públicos, que es un botín, ¿no? O sea, han ganado legítimamente las elecciones y era una buena noticia para el Perú. Pero lo que está pasando, por ejemplo, con Vladimir Cerrón, que exige el Ministerio de Salud, que pone a una persona que no cumple con un perfil mínimo, ya no digamos pues que nos traigan a un eximio científico en salud, no, pero lo mínimo, ¿no? O sea, no puede ser un anticientífico en una cartera así, o sea, no debería, no, el presidente Castillo no debería aceptar esa imposición que claramente es, ¿no? Porque para ellos todo es lo político, lo justifica todo, quieren ocupar espacios, copar el Estado, y lo que están haciendo es un grave daño a los ideales de izquierda, al pueblo que votó por esa esperanza, por esa posibilidad, porque después de este gobierno, la izquierda no sé si va a colocar a alguien en el Parlamento porque la experiencia es mala. Entonces, en el fondo, se están autodestruyendo, ¿no? Claro, y justamente, mira, te comento que hace unos días hicimos una entrevista a un analista político de izquierda y él nos dijo, ¿no? La caída de Pedro Castillo definitivamente va a golpear a la izquierda, ¿no? Va a ser un golpe duro para la izquierda y tiene razón porque ahora la derecha está hablando de una coalición. Ya hasta Rafael López Aliaga ha dicho, ya, aunque sea yo no me presento como cabeza de lista, pero por favor, que entre quien sea, pero que sea la derecha, ¿no? Que ya no salga nadie, es que ahí está, y ese es su discurso ahora, ¿no? Miren lo que hace la izquierda y ahora no hay que volver a confiar, ¿no? Que el siguiente sea sí o sí, quien sea, pero que sea de derecha, ¿no? Y justamente hoy día ha salido también esta entrevista en el semanario de Hildebrand, en el que el mismo Cerrón dice, Castillo es muy influenciable, ¿no? Y da unas controvertidas declaraciones. ¿Qué opinas tú acerca de esta frase que ponen como titular en el semanario? Bueno, yo creo que han elegido esta frase para graficar mejor quién es Cerrón, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? Claramente lo que Cerrón, el mensaje que Cerrón quiere dar con esta frase, que es muy influenciable, en realidad está diciendo, yo influyo en Castillo. Yo soy el que en verdad tengo las ideas y puedo mandar, porque finalmente él me va a hacer caso, porque yo tengo las armas y él no las tiene. Yo tengo los votos en el Congreso que van a evitar que lo vaque. De hecho, cuando él, una noche antes de que se anuncie el gabinete, visita Palacio de Gobierno por más de una hora, hora y media, y es la última visita que recibe en el día, y cuando decide finalmente su gabinete, Pedro Castillo, estoy segura que su mensaje o su dicho de Cerrón fue el siguiente: mira, hermano, si tú no pones 3 ministros de Perú Libre, los congresistas no van a votar contra la vacancia. Es más, se van a unir a la vacancia. Entonces, contamos los votos, 90, ya, fuera, estás fuera. O sea, si no cambias el gabinete y no satisfaces a la bancada de Perú Libre, tienes 2 semanas de presidente o a lo mucho 10 días.
¿entiendes o no entiendes? Yo creo que ese más o menos es el argumento de Cerrón, ¿no? Claro, Y pero Pedro también Castillo, sí, dime. ellos quieren, dicen que quieren ayudarle, ¿no? Pero también ellos se sienten pues dueños de Pedro Castillo, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros te hemos traído aquí. Cuando ganó las elecciones, yo le hice una entrevista a Guido Bellido, porque él estaba siendo ya mencionado en algunos medios de comunicación como una persona clave en Perú Libre, entonces es congresista por Cusco, entonces justamente yo le pregunté eh, cuál es el rol, ¿no? De Pedro Castillo o Perú Libre, si había alguna división. Vamos a recordar lo que él dijo desde esa fecha. Dicen, ¿no? Que tal vez Pedro Castillo ha sido, pues, la manera por su popularidad, porque él tenía el gremio de los profesores a su lado y gracias a eso Perú Libre ha podido ascender en las elecciones y llegar a la presidencia, ¿no? Pero ahí tienes que darte cuenta fácil, ¿no? Cuando uno arma, ¿no es cierto?, un equipo, hasta un equipo de fútbol, o hasta no vas a lanzar adelante, o digamos, en un set, en un programa, una persona que no tiene capacidad de razonamiento, que no tiene criterio, que no tiene experiencia en conducción, tienes que lanzar al mejor elemento. Y nosotros hemos puesto al mejor elemento para el proceso de estas elecciones, que es el profesor Pedro Castillo, con todas las cualidades, las características que él tiene y está demostrado. Por eso ha ganado las elecciones. Si nosotros equivocadamente, nadie en su sano juicio, digamos, a alguien que no tiene condiciones, la va a poner en un proceso. A ver, ahí está. Ujú. ¿Qué decía Guido Bellido? Que bueno, pues que ellos habían puesto al mejor elemento, que ellos son los que han elegido a Pedro Castillo para que vaya y lleve a Perú Libre al gobierno. Entonces, si ellos pensaban así desde que lanzaron a Pedro Castillo como candidato, pues ahora con mayor razón, ¿no crees? Bueno, es lo que dicen, ¿no? Pero lo real es que Perú Libre es un partido de esta izquierda ortodoxa, mm, clásica de los años 60, 70, donde pues el objetivo es llegar al poder. Y si bien en teoría llegar al poder para hacer los cambios, para favorecer al pueblo. Bueno, esa es la teoría. En la práctica, esto significa repartirse los puestos y las prebendas y las facilidades y estar presentes y poder mandar, ¿no? O sea, es una visión muy chata de la política, pero es lo que hay. Entonces, sí escogieron hábilmente a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es una persona eh, que genera empatía, ¿no? Y de hecho esa es la razón por la que ha ganado las elecciones, a pesar de Perú Libre, a pesar de todo lo que se supo de Cerrón, a pesar de las alertas sobre el terrorismo y tal, que mucha gente le tiene un temor legítimo, a pesar de todo eso ganó las elecciones por lo que representaba Pedro Castillo, ¿no? Entonces sí, ellos tuvieron, Perú Libre tuvo esa habilidad de poner un personaje convocante que encarnaba, digamos, a muchos peruanos, y sí, pero una vez en el poder, Perú Libre pensaba, ¿no?, que la presidencia era suya y que Pedro Castillo pues era un instrumento nada más, pero Pedro Castillo no les ha demostrado que no es así hasta cierto punto, pero el problema es que Pedro Castillo tiene unos cuantos, 10, 11 congresistas leales realmente a él, el resto son leales a Vladimir Cerrón, al partido Perú Libre. Entonces, Pedro Castillo, atenazado desde la izquierda por Perú Libre y desde la derecha por todos los partidos que ya sabemos, está en un equilibrio muy precario y sus decisiones, que muchos consideramos desacertadas, obedecen a eso. En este momento, él no gobierna bajo un plan, bajo una idea de izquierda, lo que tú decías, ¿es un gobierno de izquierda?
es que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, es un gobierno de sobrevivencia. Entonces lo que él hace es equilibrar para ver que no lo vaquen. Y entonces no hay una política de izquierda, de derecha, de nada, simplemente hay una lucha política en la que Pedro Castillo sobrevive y el Congreso se ha dado cuenta recién que eso también le está haciendo daño. Entonces fingen una tregua hasta poder dar el zarpazo. Así que eso no sabemos cuándo vendrá, ¿no? Así es, y muchas veces han recurrido al discurso de que cuando Fujimori hacía eso, no se decía nada. ¿Y ahora por qué se dice? Cuando otros robaban, nadie decía nada. ¿Y ahora por qué no quieren que roben? En pocas palabras, ¿no? Daban ese discurso de, si antes no decían, esto pasaba siempre, ¿no? Las repartijas, en pocas palabras, pasaban siempre. ¿Y ahora por qué se quejan? Pero como tú dices, eso no debe ser. La política no es eso, la política es servir al pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de eso, de servir, el día de ayer, salió este cuadro en que Perú supera a Chile en estabilidad económica, ¿no? Dice, Perú lidera las economías más estables de Latinoamérica. Y pues ha sido toda una tendencia en redes sociales porque el mismo presidente Pedro Castillo pues alegremente compartió la información, pero mucha gente lo criticaba y le decía, ¿tú de qué te alegras si esto no es tu trabajo? ¿Qué luces nos podrías dar acerca de esto, Mabel? Este panorama económico se debe al gobierno corto de Pedro Castillo, al fortalecimiento anterior que teníamos ya, la caja chica que tiene Perú. ¿A qué se debe? ¿O es el rebote de la pandemia? ¿Cómo es? Bueno, fíjense que este ranking es una percepción, o sea, es lo que un conjunto de analistas opinan y dicen, a ver, ¿cómo está Perú? En aspecto político, en aspecto de competitividad, en aspecto de infraestructura, en aspecto de población económicamente activa, cómo ha tenido inflación, tiene reservas, en fin, entonces van opinando, o sea, no es que estén midiendo algo objetivo, ¿no? Es una percepción. Y en economía casi todo es percepción. Lo que este ranking nos demuestra es que pese a que nosotros en el Perú sentimos que estamos al filo del barranco, cayendo, que estamos pésimos porque hay una situación política de polarización y de inestabilidad, desde fuera no nos ven tan así. ¿Y por qué? Porque hay otros países que están peor que nosotros. Chile, por ejemplo, que siempre se veía como el más estable. Esto de Chile viene desde las marchas y las protestas y la constituyente y la disminución, no sé cómo llamarle, los grupos económicos chilenos poderosos. Han salido pues de Chile, ¿no? A raíz de esta asamblea constituyente y la nueva constitución. No tanto que han salido. Mira, la pandemia los ha golpeado muchísimo y entonces no tienen la liquidez, la solvencia y todo lo que antes tenían. Entonces, seguramente algunos han salido de Chile, pero Chile apunta, yo creo que esto es temporal, apunta porque es una sociedad pues educada, ¿no? Hay una mejor educación y es una sociedad que está resolviendo sus problemas, porque lo que nos decían que Chile era una maravilla, la tercera maravilla del mundo, se ve que no lo era, porque no había, porque hay estas inequidades, hay estas desigualdades, hay estos privilegios, ¿no? Entonces, todo eso no se había resuelto en Chile y se está dando a conocer. Entonces, está muy bien que comiencen a reconocer sus problemas y comiencen a resolverlos, y eso es más sólido, o sea que Chile a futuro se va yo pienso, a consolidar como un país democrático, cívicamente maduro, ¿no? Y su economía, que fue, digamos, una estrella en Latinoamérica,
básicamente por las fallas del resto de países, ¿no? Que podía resaltar muy bien porque todos los demás estábamos hasta el 100, ¿no? Entonces ahora el Perú, por ejemplo, yo pienso que esta percepción se debe a que sí hemos tenido un periodo de estabilidad, eso no hay que dejar de reconocerlo, varios años, reservas y tal, pero esto también se debe al empuje de millones de microempresas. Por ejemplo, la pandemia nos golpeó terriblemente. Mira cómo se ha recuperado la economía tan rápido por el esfuerzo de millones de personas, que no tiene que ver con el gobierno, ni solo con los principales empresas, las más grandes, los grupos económicos más grandes, que por el contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, los bancos, estas tiendas por departamento, ¿qué han hecho por la economía peruana realmente? ¿Han hecho algo? No. Quienes lo están haciendo son los millones de microempresarios que se han levantado y están produciendo y están mejorando sus procesos, se han vuelto más competitivos, se han vuelto más creativos para salir de la pandemia. Ese es el resultado, no es otro. Claro, O sea, exacto. no tiene que ver con el gobierno, pero Exacto. no con tampoco con los anteriores, porque hay muchos que dicen, eso es mérito de Fujimori. Exacto. Dice que desde Fujimori, o sea que 30 años después, dice que recién se ven los méritos. Eso también es una exageración, pues es una locura, no, yo... Claro, también dicen, Sí. pues es gracias a la Constitución del 93, ¿no? Estaban comentando, agradece Pedro Castillo a la Constitución del 93 y no la vayas a cambiar porque gracias a eso esto está así. Entonces, tampoco es eso, ¿no? No, porque si así fuera, digamos, si fuera efecto de la Constitución del 93, tendríamos que tener pues esta posición por lo menos desde el 2003, ¿no? Claro. O sea, y ya vamos a llegar al 2023, o sea que es con efecto retardado de 30 años los efectos de la Constitución. No, pues no tiene nada que ver, porque esto que hemos superado a Chile es de ahorita, no es del 93, ni el 2003, ni el 2013, es de ahorita, porque hasta hace nada Chile nos ha superado en todo, ampliamente, ¿no? Entonces, esto que está pasando tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la inmensa capacidad creativa, emprendedora, de sacrificio que tenemos los peruanos, que siempre lo hemos tenido, pero que no se ha podido canalizar. Mucha gente, o sea, el Perú tiene el crecimiento más alto de Latinoamérica en este 2021. ¿Por qué? Porque nos hemos parado de la situación totalmente trágica que estábamos y todo el mundo se ha puesto a trabajar, como sea, acomodado su negocio, o sea, nadie se ha quedado de brazos cruzados lamentándose, con reactiva, sin reactiva, todos hemos vuelto a trabajar de la mejor forma posible y ahí está el resultado. Eso yo creo que los peruanos, alguien debería explicarnos. Ayer estaba viendo un programa donde los economistas pues de la ultraderecha niegan todo mérito al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene algo que ver. Es poco, pero tiene algo que ver. O sea, el exministro de Economía, Pedro Franque, ha llevado las finanzas del país y ha generado una confianza suficiente como para que esto haya ocurrido. No quiere decir que el mérito sea del gobierno, porque no hay unas medidas específicas que el gobierno haya tomado como para mejorar la economía, no. Pero ha dado un mínimo de confianza el exministro y un mínimo de estabilidad que ha podido la mayoría de sectores productivos peruanos recuperarse, volver a trabajar y estar produciendo a toda marcha en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y mira, a pesar de los anuncios de los cierres de minas, a pesar del anuncio del incremento de impuestos hacia las grandes empresas o a quienes tienen mayor riquezas, ¿no? A pesar de todos esos anuncios, tenemos este ranking que, bueno, como tú dices, es una percepción, ¿no? Pero ni corto ni perezoso, nuestro presidente Pedro Castillo el día
cuando ha viajado a Amazonas, pues lo ha anunciado también con bombos y platillos. Lo vamos a escuchar qué cosa ha expresado. De igual manera, también pido a ustedes tranquilidad, serenidad y madurez. Hoy estamos viendo de lo mucho que se dijo de este gobierno que vamos a llevar al caos al país, que vamos a llevar al despeñadero. Hoy, ante América Latina y el Caribe, nuestro país está en el mejor momento económico, dándole tranquilidad, sostenibilidad y garantía económica, política y social a este país que necesita. No la vamos a rebar un centavo a esta patria porque necesita el pueblo. A nosotros no nos van a meter en ese bolondrón de los corruptos. Ya nos quieren poner el cliché de los corruptos, porque no les queda otra cosa, porque siempre se han llegado para hacer eso. Nosotros estamos trabajando, no podemos distraernos en otra cosa. Ahí está, anunciando por todo lo alto, ¿no? Hacia todo el país que estamos en el top de Latinoamérica, ¿no? Y todo el mundo lo aplaudía, ¿no? Ahí en Amazonas, no sé si era la portátil, pero había ahí un grupo de gente que lo estaba aplaudiendo, pedían hasta cierre del Congreso, que siguen pidiendo en las plazas ese tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta forma de expresar de Pedro Castillo? ¿Creo que es un oportunismo? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, como todo político, pues tiene que sacarle partido a las cosas buenas que ocurran, ¿no? O sea, no creo que hubiera ningún presidente que hubiera perdido esa oportunidad, ¿no? Ahora, en lo que sí tiene razón también y lo que tienen que reconocer los sectores de la oposición es que efectivamente, pues no nos habían dicho que venía el comunismo, el castrochavismo, que íbamos a hacer Cuba, y ¿dónde está? Pues no hay, o sea, hay muchos problemas en este gobierno, pero lo que no hay es un régimen comunista en lo económico, ¿no? O sea, no lo hay, al contrario, o sea, por eso estamos en ese ranking. Entonces, en eso tiene razón. Ahora, lo que sí es muy criticable, Pedro Castillo, es que efectivamente no ha implementado el comunismo, pero no ha implementado nada, ¿no? Nada. O sea, su gobierno está flotando en el aire, ¿no? Él se jamonea, pues, y tiene cierta razón, porque no hay una economía marxista, un comunismo, no han expropiado, nada. Ahí está la economía, el dólar que tanto especularon, todo ese terruqueo, digamos, ¿no? Hacia la economía también, era mentira, no es cierto. Pedro Castillo no es un comunista, marxista, castrochavista, no lo es, porque ahí está claramente. Ahora, tampoco es nada, ese es el problema desde el otro lado, ¿no? Pero si nos centramos solo a esto ha ocurrido porque el gobierno no ha tomado ninguna de esas medidas que se nos advertía y está dejando hacer, no es que sea su mérito tampoco, ¿no? Y yendo al otro lado del problema es que no ha hecho eso, pues no ha hecho nada, ¿no? Entonces, esto tampoco va a durar todo el tiempo así. O sea, el gobierno tiene que actuar, comenzar a incentivar la producción en uno y otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Cumplir sus promesas, ¿no? No está cumpliendo ninguna. Claro, justamente comentábamos también en una entrevista anterior que tuvimos con nuestro colega Paula Acevedo del medio Investiga, que también es miembro de la red de medios regionales. Decíamos pues que todos nos sentimos estafados, hasta los de la derecha, porque los de la derecha esperaban el comunismo, el marxismo, y hasta ahora no hay nada. Entonces, ¿qué pasó? No hay nada para la izquierda, no hay nada para la derecha, estamos estancados. Pero ojalá que con ese hasta el momento, a ver, te hago mejor la pregunta. ¿Tú crees que Aníbal Torres, el nombramiento de Aníbal Torres, le ha dado un cierto liderazgo ahora recién a este gobierno? Creo que Aníbal Torres es un hombre de choque. Y también creo que si no hay una vacancia ya, hoy día no está vacado Pedro Castillo, en parte se debe a la presencia de Aníbal Torres. Si me preguntas personalmente, yo hubiera preferido una personalidad como Mirta Vázquez, ¿no? Que es más dialogante. Ella demostró mucha muñeca al manejar ese congreso terrible que fue el anterior, ¿no es cierto?
Y si bien tiene ideas de izquierda, porque efectivamente, si este es un gobierno que llegó al poder con banderas de izquierda, nos guste o no nos guste, eso fue lo que ganó, esa propuesta fue la que ganó. Entonces, no puede, pues, hacer un giro de 180 grados como antes ha ocurrido en el Perú. Ese es por un respeto al electorado, ¿no? Pero bueno, parece que, digamos, la tormenta es de tal grado que no podía quedarse en el gobierno, porque realmente el gobierno lo que está es en plena tormenta, naufragando. Entonces, desde ese punto de vista, Aníbal Torres pues es un hombre de choque y de alguna manera ha detenido el afán vacador del Congreso, porque no va a ser fácil, digamos, no es hasta ahí su mérito. Ahora, de ahí a que pueda liderar un gobierno en su conjunto que incentive la producción, que mejore la salud, que el sistema educativo vuelva a la normalidad, que el turismo pueda recuperarse, en fin, todas esas tareas de gobierno que requieren de personas calificadas y tal, tampoco lo veo porque no hay convocatorias, estamos con unos ministros pero totalmente incapaces, la mayoría, con excepciones, ¿no? Pero la mayoría no. Entonces, está difícil que en ese sentido funcione. Funciona para el choque, porque es un hombre de choque, hábil para confrontar y todo eso, ¿no? Tiene sus argumentos y en fin, pues, o sea, no van a poder fácilmente bajárselo si hablamos en términos coloquiales, ¿no? Claro, a pesar que él dijo, ¿no? Ay, si no me da la confianza el Congreso, normal, nosotros nos vamos a retirar, vamos a aceptar lo que diga el Congreso, pero la ciudadanía está alertada de que nos quieren vacar. Entonces, como que con ese discurso le doy pues una chiquita, como decimos, ¿no? Al Congreso, y el Congreso más la denuncia constitucional de Betsy Chávez, por eso yo les digo, es un jaque mate, ¿no? O sea, ahí estuvo, creo, bien pensada la jugada de acá del Ejecutivo. Entonces, por eso es que salió, pues, María del Carmen Alba con su vocecita tierna y nos calmó a todos, ¿no? Pero con este discurso que dio, pues, el Congreso, ¿tú crees que hay yo he notado también en el sector de la derecha que hay cierta incomodidad? Los defensores de este grupo de extrema derecha, habló desde periodistas hasta algunos políticos, analistas, están incómodos con esta tregua, ¿no? Y me parece que ya también por ahí van a presionar y van a decir, oye, ya te aguanto esta tregua, pero no sé hasta cuántos días, porque esto no es lo que pensábamos. Nosotros estamos en contra y esto tiene que llegar, tenemos que seguir en oposición. Entonces, tú ves que hay una incomodidad en los que han apoyado a esta oposición dura, y crees que ellos ahora van a ser los que presionen para que esta tregua se rompa, en pocas palabras. Seguramente que sí, van a presionar y como digo, yo no creo en una tregua prolongada, ¿no? Ha sido pues ya el momento crítico para ambos, ¿no? Que han tenido que dar un poco marcha atrás, ¿no? En sus afanes, pero les va a traicionar pues su esencia, ¿no? Y yo creo, como digo, no creo que la tregua sea prolongada, así que después que Aníbal Torres se presente en el Congreso, vamos a ver cómo se realinean las fuerzas y vuelve el combate, ¿no? Porque eso sí creo que va a pasar, ¿no? Exacto. Y también acá hay un hecho que ha ocurrido, ¿no? Últimamente, estoy poniendo el documento en pantalla, es la renuncia de la viceministra de Transportes,
Pero este hecho, ¿qué tiene de particular y por qué te lo estoy poniendo para terminar esta conversación, ¿no? Ella renuncia, pero dice que el sector transportes no puede estar sujeto a acopamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los métodos y las capacidades técnicas requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones clave, no solo para el sector, sino que también para el país y para su imagen que se proyecta internacionalmente. O sea, si la semana pasada se lanzó este reportaje en el que había una suerte de repartija de puestos laborales dentro del Ministerio de Transportes, pareciera que acá la viceministra lo está confirmando, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, claro, y ni siquiera necesitaba confirmarlo, ¿no? O sea, como ya dije al inicio, muchos funcionarios de este gobierno, ministros y sobre todo la gente de Perú Libre, creen que ganar las elecciones consiste en que ahora son dueños del Estado, que pueden disponer de cargos, de privilegios de todo tipo y que pueden copar o que deben copar. Es el concepto patrimonialista del Estado, que en realidad pues no es nuevo, por supuesto, pero que un partido anclado en el tiempo como Perú Libre, pues lo cree a pie juntillas, como ocurrió con el APRA en su primer gobierno, como ocurrían normalmente estas cosas, ¿no? Y se supone que ya habíamos un poco avanzado como sociedad, entender que el Estado es patrimonio de todos, que en privilegiar la meritocracia, en luchar contra la corrupción, etcétera. Y ahora se está retrocediendo, pues porque estamos como en los 60s, que es como una pafa, gana las elecciones y ya entran y se comienzan a repartir las mesas, las sillas, se los llevan a su casa. Más o menos así piensan que es el Estado peruano, ¿no? Un botín. Y entonces, es claro que no solamente en este ministerio, ¿no? Están pasando ahora en salud. O sea que yo creo que ahí queda también al descubierto, pese a encarnar un partido de izquierda provinciano que podría haber generado cierta simpatía, claramente la verdadera naturaleza de Vladimir Cerrón y toda su gente, ¿no? O sea, utilizar el Estado como un botín, eso es lo que están haciendo, como usó en su momento el gobierno regional de Junín, ¿no? Entonces, muy mal, por supuesto, muy mal. Y esto no solamente, digamos, le hace daño a Perú Libre, sino al gobierno. O sea, lo que Pedro Castillo no logra comprender es que, ok, se puede aliar con Vladimir Cerrón y asegurar probablemente 20 votos, ¿no? En el Congreso. Pero a cambio, toda su trayectoria, todo su futuro, toda la posibilidad de hacer un buen gobierno, todo lo está hipotecando, ¿no? Así es, Mabel. Bueno, realmente ha sido un gusto, un placer conversar esta noche contigo y ver otra mirada a esta coyuntura nacional. Nosotras desde regiones, ¿no? Porque tú desde Arequipa, yo desde Cusco, estamos viendo, es un mismo escenario, sí, el político a nivel nacional, pero también nosotras, pues, con una mirada desde el interior del país, vemos que nos afecta toda esta realidad y es necesario decirlo, ¿no? Porque hay muchas voces que siempre escuchamos que son de la capital, pero nosotras que estamos acá en el sur del país, sobre todo, que estamos viendo cómo la gente apoya realmente a este gobierno y cómo ocurren estos hechos en el Ejecutivo, en Lima, entonces estamos dando una mirada, pues, vamos a decir, 360 grados para que la población también saque sus propias conclusiones y puedan pensar. Lo importante es que cada uno piense, razone y evalúe y pues para las próximas elecciones, sobre todo para estas municipales regionales que ya se avecinan, pensemos, ¿no? En elegir a personas realmente capacitadas. Así la Constitución diga que no tenemos ningún requisito, pero creo que tenemos que nosotros la obligación moral de ver
que el candidato que vamos a elegir no es necesariamente decir es de tal partido, sino que reúna las condiciones para que pueda hacer una buena gestión pública. Muchísimas gracias, Mabel. Unas últimas palabras, por favor, para despedirnos de nuestra audiencia. Sí, bueno, lo que tú dices, vienen unas elecciones regionales y municipales. No se trata de elegir al que tiene más diplomas, que dice que tienen 3 maestrías. A veces hay gente que hace 3 maestrías y está peor que la que no hizo ninguna, ¿no? Es un tema de sentido común, un tema de ética, un tema de amor por el país. Son todas esas cosas, ¿no? No es una... mira, hemos tenido líderes políticos honestos que han aportado mucho al país y que no necesariamente tenían un título universitario, en fin, son un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, hay que mejorar la política desde nosotros mismos, desde los electores. Muchas veces votamos por personas que sabemos que no tienen otros intereses, pero porque creemos que nos conviene, porque conocemos al fulanito. Es que el cambio tiene que comenzar ahí para que luego se vea reflejado en las altas esferas, ¿no? Tenemos una oportunidad en estas elecciones. Ojalá la aprovechemos. Así es, complicado, ¿no? Pero terminar de conocer a las personas y sobre todo lo que tú dices, un político tiene que tener vocación de servicio, ¿no? Porque eso es la política. En realidad, muchos jóvenes piensan que la política es irse a pelear al Congreso, irse a pelear no sé, al municipio como consejero, como regidor, pero eso no es ir a servir al pueblo, ¿no? Si fiscalizo, tengo que fiscalizar por bien del pueblo, no porque tengo que dar la contra, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ojalá en una próxima conversación que tengamos también vamos analizando para que la gente tenga más conocimiento de cómo es la política. Muchísimas gracias, Mabel, por haber estado esta noche y gracias también a todos los amigos que nos están viendo. Ya estamos regresando en cualquier momento con otra entrevista. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.